Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón. Y ya estamos conectadas, Telma, con nuestra próxima entrevistada. ¿Querés presentarla? Sí, quiero presentarla, es una amiga, Lía Rodríguez de la Vega. Compartimos con ella varios grupos y sobre todo un sitio muy interesante que de paso aprovecho y lo recomiendo, que es Tectónicos. Ajá. Un sitio donde hay todos los días prácticamente muchos artículos sobre política internacional de diversos países del mundo, todos con especialistas como Lía. Bueno, bienvenida Lía Rodríguez, acá estamos con Paula Krachko, Atilio Borón y Telma Luzarni, que te saluda. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la convocatoria, honrada de estar con ustedes. Lía, nosotros un poco la idea era traer al oyente argentino y apasionado por la política internacional, como es el oyente de nuestro programa, un país del que se habla poco, que es India. O sea, se nombra, dice, es parte de los BRICS, es un país, una de las grandes economías del mundo, es un país nuclear, tiene fuerza nuclear, pero se habla mucho, pero en realidad se conoce poco, por lo menos acá en Argentina. Entonces, la primera idea sería que vos hagas una mini presentación de este país tan importante. Bueno, primero que nada, India puede ser considerado, y algunos autores lo han llamado, como un estado-civilización, más que un estado-nación, ¿no? Es en este momento el país más poblado del planeta, ha superado a China hace muy poquito. En realidad esa superación de la población china es una estimación de Naciones Unidas, porque el último censo que tuvo India fue en el 2011, después con la pandemia quedó demorado un nuevo censo y entiendo que en 2 años va a llegar ese censo que nos diga con más certeza en qué cifra estamos. En todo este tiempo, como sabemos todos, India ha ido reemergiendo, porque India ya ha sido, del mismo modo que China en algún momento ha tenido una gran centralidad en el mundo y ha aportado grandemente al PBI, de manera tal que eso también ha marcado a sus propias élites con la idea que tienen respecto de la posición que India debería tener en el planeta. Y entonces de ahí nosotros vamos a ver 2 ideas que son centrales y que Modi, que es el actual primer ministro de la India, viene usando como parte de su política exterior y como parte de la difusión que hace de su país. Uno es la idea de Vishwaguru, la idea de la India como maestro del mundo, es decir, se considera con una trayectoria histórica tan importante que considera que tiene mucho conocimiento para darle al mundo. Y otra es la idea de Vasudhaiva Kutumbakam, ¿no? Es la idea del mundo como una familia. Simplemente lo menciono para contrastar con las visiones que nos llevan necesariamente a la coyuntura de las tarifas. Hoy desde otro lugar India está pensando el mundo, y este es el lugar desde el cual sus élites piensan el lugar de India en el planeta. Por lo demás es una democracia, siempre se habla de que es la democracia más grande del mundo, siempre está la discusión al respecto de, bueno, ¿por qué decimos que es una democracia? Nosotros desde Occidente hablamos siempre de la calidad de la democracia, pero inclusive hoy, que es un país al cual se le critica mucho distintas cosas que pasan con minorías en la India, India ha sido históricamente un subcontinente, ahora París, un estado civilización, en el cual la diversidad siempre ha sido muy grosera y siempre ha podido administrar esa diversidad de una manera bastante ejemplar. Eso no quiere decir que no haya conflictos, que no haya problemas, que no haya desigualdades, etcétera, etcétera. En el medio está también la institución social que nosotros conocemos como casta, esto es muy conocido, hay grandes sectores de la población que tienen pobreza, pero también es cierto que este estado indio, que crece a tasas muy importantes, lo cierto es que viene haciendo cosas por el bienestar de la población. Y en una línea muy similar a China, siendo estos 2 países que son casos tan únicos en el planeta, en el sentido de que no hay ningún otro estado que tenga un nivel de población que exceda el volumen de los 1.000 millones, como es el caso
de China y de India, lo cierto es que también las clases medias de India vienen creciendo, ¿no? Ujú. Y entonces, así como se habla siempre de la orientalización de Occidente, para decirlo en líneas muy generales, también hay una ida para allá en la llegada de, perdón, la orientalización de Occidente y la occidentalización de Oriente, ¿no? Que son términos que por ahí ya no se usan, pero quiero decir, ese crecimiento de las clases medias trae un contacto todavía mayor con el afuera, ¿verdad? Entonces se arman unos mix muy interesantes, pero en las circunstancias coyunturales que tenemos, la India, que en general tiene gobiernos que se apoyan mucho en su propia tradición, se encuentra con un gobierno como el de Modi, que hace un hincapié particularmente importante en esa tradición. Claro. Doy a modo de ejemplo un detalle, que es que Modi hace mucho hincapié en hablar muchas veces en Naciones Unidas en hindi, porque es uno de los idiomas que Naciones Unidas considera y tal, y entonces esto se traslada a un motivo de orgullo para la población india, etcétera, etcétera. Hay una construcción muy cuidada en torno de todos esos elementos que hacen a la identidad colectiva con todos los desafíos. Lía, una eh, consulta para, no sé, por catalogar de alguna manera, ¿se podría calificar esto que vos mencionás como un soberanismo de derecha, la postura de Narendra Modi conduciendo a la India? Como, no sé, como, ¿cómo se llama el de Hungría, Víctor Orbán o ese tipo de, no sé? No me atrevo a llegar a tanto. Yo preferiría decir, más relajada para esto, viste, porque el tema de las etiquetas Ujú. generan categorías de inteligibilidad muy específicas. Yo diría que es una gestión, en general la India le da mucha atención a la tradición porque tiene un público interno muy enorme y que tiene muy presentes las tradiciones en la vida diaria. Yo diría que es un gobierno en el cual hay una insistencia particular en ese elemento tradicional en la identidad colectiva. Después podemos hacer muchas críticas. Modi claramente Bien. es un practicante hindú, se habla en la discusión sobre la legitimidad de lo que es indio, etcétera, etcétera. Pero les doy otro ejemplo chiquitito del lugar que tiene la tradición más allá de lo que piense Modi. Los estadounidenses están presionando mucho para que Modi, para que India abra el negocio de los lácteos en India. India viene resistiendo eso, no solamente porque ese negocio lácteo está muy asociado a pequeños campesinos, sino además porque la producción de leche afuera de la India tiene que ver con que la alimentación del ganado del cual se obtiene esa leche muchas veces es a través de sangre de otros animales, a través de carne de otros animales, y entonces en el público indio que tiene más asociado el consumo de leche a un ganado que tiene un consumo vegetariano, por así decirlo, eh, se roza ahí un tema religioso y tradicional muy importante. Ujú. Y entonces esa insistencia de Estados Unidos es un desconocimiento o en todo caso un no me importa de un elemento tradicional que es definitorio en estas Claro. identidades colectivas. Entonces yo el ejemplo que digo es, no sé si se trata solo de soberanismo, acá hay un peso muchísimo más, que va más lejos de eso, que es una cuestión constitutiva en términos identitarios, a eso Qué Bien. me refería. interesante el sesgo civilizatorio y cultural que le das, ¿no? Yo te iba a hacer una pregunta, bueno, que es medio como occidental, suena muy occidental mi pregunta. No, iba a decirte que hubo un cambio muy importante de la época de los Gandhi, de Sonia Gandhi, no del famoso Gandhi, sino de la familia de Indira Gandhi, Sonia Gandhi, Sí. que eran como, por decirlo rápido, estado de bienestar, y Narendra Modi, que uno lo asocia más a otro tipo de economías más del tipo neoliberal. Por eso te decía que es como muy occidental mi pregunta. Pero lo que a mí me interesaría saber, Lía, es en qué situación se encuentra India, porque siempre tuvo una proyección muy importante hacia la Unión Soviética, como una identificación, y ahora está en una situación, me parece a mí, como intentando no cuadrarse ni para el lado de Rusia ni para el lado de Estados Unidos. ¿Cómo ves vos esta India de hoy en relación a eso, en relación a las potencias y a los BRICS, por supuesto? Bueno, eso que vos decís es una característica central de lo que es la política exterior de la India, que es la famosa autonomía estratégica que mantienen a morir. Lo que pasa es que en la época de Nehru, que es la primera época de la India como Estado independiente,
se manifestaba, que es lo que conocemos todos en general, por un no alineamiento, ¿no es cierto? El movimiento de países no alineados, el primer ministro Jawaharlal Nehru como uno de los grandes líderes que funda eso, y la India muy pegada a esa imagen. Ahora, con la llegada del BJP al poder, que es el partido que está en el poder en este momento, que encuentra a Narendra Modi en su tercer mandato, él está como primer ministro desde 2014, y que en 1998 tuvo otro gobierno importante, antecedente de él, de su mismo partido, que rompe, como bien dice Telma, con esa hegemonía muy grosera que tenía el partido del Congreso. Lo que hay es un paso de esa autonomía estratégica ya no a un no alineamiento, sino multi-alineamiento. Claro. Y acá nosotros nos encontramos con un Estado indio que tiene una actitud que probablemente sea muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. ¿Qué quiero decir con esto? Para que tengamos un ejemplo gráfico. En el gobierno anterior, Santiago Cafiero estuvo en un momento de visita en la India, se formó un comité de apoyo a Malvinas, etcétera, etcétera, con distintas figuras destacadas, entre ellas la nieta de Gandhi, y resulta que hacía 2 días se había ido el que en aquel momento era el primer ministro de Inglaterra, ¿verdad? La India no encuentra ningún tipo de roce, de ruido, de cosa terrible en mantener una relación absolutamente separada con 2 países. De manera tal que mantiene esa autonomía estratégica que mencionaba Telma, esta vez con múltiples alineamientos, porque sale a un mundo absolutamente diferente de aquel otro momento histórico que mencionábamos con Nehru. Con respecto a, en su momento, la Unión Soviética y ahora la Federación Rusa. Bueno, gran socio, apto para todo clima, desde la época de Indira Gandhi. Estados Unidos hasta ese momento siempre se inclinaba por Pakistán, notoriamente, y ahora volvemos con estas costumbres, por así decirlo, de manera tal que la relación excelente que Narendra Modi tiene con Putin traduce la relación que India tiene con Rusia. Digamos, si no estuviera Modi, estaríamos en la misma situación. Porque además, Rusia no es en este momento solamente el mayor proveedor de armas que tiene India, y eso también es un espacio de disputa de Estados Unidos, que presiona para que India le compre más armas a ellos que a Rusia, Claro. sino que tiene apoyos en el ámbito internacional, del mismo modo que Rusia se encuentra apoyado por India en el ámbito internacional, en determinadas posiciones, en no denuncias, etcétera, etcétera, pero además en el tema de la defensa han emprendido construcciones conjuntas. Por ejemplo, generaron un misil común, que es el misil Brahmo, que le están vendiendo a Filipinas, ¿no? Entonces quiero decir, esa relación, yo diría que es una relación en la que yo sugeriría humildemente a todo actor internacional que no se meta ahí, porque es una relación sensible, profundamente valorada por Modi, y creo que la reacción de Modi frente a todo este tema coyuntural en el cual se supone que Estados Unidos critica duramente la compra de petróleo barato, claro, la triangulación. Exactamente, en realidad, digamos, solo puede ser contestada como Modi lo está haciendo. Efectivamente, nosotros no podemos romper nuestro vínculo con Rusia, no lo vamos a hacer de ninguna manera. De hecho, ya han anunciado tanto Putin como Modi que Putin va a venir de visita a la India, que también es una manera de decirle a India: la orden de detención que hay para Putin no es un problema que acá no se va a cumplir. Pero Lía, para concluir, porque se nos va el tiempo, una palabrita sobre esto, lo más actual, porque también tengo entendido de que las presiones de los aranceles de Trump contra India un poco hacen algún ruido, a pesar de que tienen esta relación estratégica con la Federación de Rusia, y así quedó demostrado con esto que vos decís, que se anuncia la visita de ni más ni menos de Putin a la India, pero a pesar de eso se anuncia que se corta la compra de petróleo a Rusia, es decir, este rol que estaba jugando la India de triangular la venta de petróleo ruso hacia otros países por las sanciones que pesan sobre Rusia, que le impiden vender
gas y petróleo, por ejemplo, a países de Europa y que se triangulaba a través de India, tengo entendido de que, no sé si es no sé si es cuán real es, pero que se anuncia la suspensión de la compra de petróleo a Rusia. En realidad la triangulación, porque hubo una gran crítica de Estados Unidos, porque las refinerías indias, que tienen también un trabajo conjunto con empresas rusas, efectivamente permitían esa compra que hace Europa. Bueno, respuesta de India para hacerlo breve. En primer lugar, la denuncia de la hipocresía de esta suerte de castigo que implican estas tarifas. En principio, Jaishankar, la voz más vocal de todo eso, diciendo que por un lado, tanto Europa como además Estados Unidos siguen comprando elementos específicos de Rusia, pero en el caso de ellos eso siempre es nombrado como una necesidad específica y de carácter estratégico, y en cambio lo de la India es apolado por una cuestión moral. Si esto puede afectar efectivamente la relación, el lugar de India, bueno, en primer lugar va a tocar ese acuerdo bilateral de comercio en el cual están trabajando, ese tratado de libre comercio que están trabajando Estados Unidos e India y que piensan llevar a 500.000 millones de dólares para el 2030. Y en todo caso va a afectar a ambos. ¿Qué sectores va a tocar específicamente antes de tener el 50% de tarifas, cuando estábamos en el 25%? Sin dejar de decir que también India es un mercado difícil de acceder, a pesar de que está ofreciendo algunas cosas a cambio. Bueno, va a tocar productos farmacéuticos que tienen una participación dominante en Estados Unidos, va a tocar el sector de textiles, pero eso también va a tocar a competidores en el sector de textiles de India en Estados Unidos, como Bangladesh, Sri Lanka y Vietnam. Los productos agrícolas, por supuesto, que están marcando un desencuentro importante, por esto que yo les decía, y finalmente los componentes informáticos y electrónicos, donde lo que queda afuera de esas tarifas es hasta el momento el tema de los semiconductores, que por supuesto a Estados Unidos le interesan de manera particular. Yo de todas maneras lo que sí creo decir, y ya los dejo en este final, es el hecho de que yo lo que esperaría es saber cómo se desarrolla el encuentro del 15 de agosto entre Trump y Putin, a ver cómo se reacomodan estas cosas. India tiene un tenor de no ir al choque, solamente levanta la voz cuando lo ponen contra la pared o pretenden ponerlo contra la pared. Yo confío en que la necesidad explícita también de la economía interna de Estados Unidos, que no está en una situación floreciente precisamente, se siente a revisar junto con India esta posibilidad de llegar a 500.000 millones de intercambio bilateral en el 2030. No me parece tan simple romper todo eso, menos cuando avanzamos a la reunión Putin-Trump, que implica muchas lecturas subyacentes, ¿no? No quiero hablar ni de derrotas ni de nada, pero sí me parece que se está reacomodando el tablero y que necesitamos esperar un poquito para ver cómo bajan las aguas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lía. Hablábamos con Lía Rodríguez de la Vega, que es licenciada en Estudios Orientales, doctora en Relaciones Internacionales y vicedirectora del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Muy, muy interesante. Bueno, vamos a una tanda que acá nos matan Cristina y Leandro y enseguida volvemos con más diálogo internacional. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp